Hola chingus, bienvenidos un día más al Rincón Coreano en el que te explico las últimas novedades del entretenimiento coreano de esta semana. Sin embargo, y antes de empezar, recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte el contenido que voy subiendo habitualmente. Y ahora sí, empezamos. Abrimos lo destacado de la semana con la polémica en la actuación de IVE. El pasado 31 de diciembre se celebró el 2022 MBC Gayo Daejeon, en el que Jang Won-yoon y Lee Seo de IVE interpretaron una versión especial de Strawberry Moon de IU. Como de costumbre, el canal de YouTube del canal de televisión subió un vídeo de la actuación que creó las críticas de algunos internautas hacia las dos cantantes y también hacia su agencia Starship Entertainment, agencia que también lleva a Cosmic Girls, Wooju Sonyo. Según las críticas, las dos cantantes de IVE estaban cantando en playback sincronizando sus labios, algo que suele ser habitual en este tipo de eventos debido a la falta de tiempo para practicar, aunque dijeron que las ídolos no hicieron ningún esfuerzo en absoluto y se las veía muy forzadas a interpretar, por lo que la actuación no valió la pena. Otros netizens apuntaron a que ellas no quieren ser cantantes y solo quieren ser vistas como muñecas, y otros que no entendían por qué actuaban en playback si no tenían ningún problema en sus cuerdas vocales. Ante las críticas se añadieron varios comentarios en YouTube que acusaban a Starship Entertainment de reciclar el audio exacto que se grabó hace 5 meses de dicha actuación, insistiendo en que el AR provenía de un vídeo de presentación grabado en julio de 2022, causando la decepción de los fanáticos tanto con IVE como su agencia. En los comentarios decían: así que ni siquiera pudieron grabar una nueva versión del AR, ¿eh? Literalmente están sentados bonitos. ¿Qué esfuerzo se está haciendo aquí para el desempeño? ¿Un esfuerzo por lucir bien? El hecho de que todo se haya sincronizado con los labios ya requiere poco esfuerzo, pero que el AR tuviera meses grabado para otro vídeo es una falta de respeto, especialmente considerando el tamaño del evento que fue. Sé que los miembros de IVE deben haber trabajado muy duro para llegar a donde están ahora, pero también siento que podrían hacerlo mejor. Finalmente, también se apuntó a que la actuación fue mediocre y que era una lástima que hubieran elegido a IVE y que otros artistas que pueden cantar en vivo podrían haber tenido la oportunidad de actuar en vivo en lugar de ellas. Ni los miembros ni la agencia han respondido a estos comentarios. ¿Y tú, qué opinas de los playbacks en este tipo de actuaciones? Dímelo en los comentarios. Varios artistas vetados en la KBS por cargos de drogas y conducción temeraria. El día 21 de diciembre, la cadena de televisión KBS anunció que prohibió la aparición en transmisiones a 6 celebridades coreanas por haber estado involucradas en casos de conducir bajo los efectos del alcohol o por uso de drogas ilegales. También se anunció que las restricciones son temporales y que se suspenderán los castings para programas, entrevistas y apariciones televisivas a las celebridades involucradas en estos sucesos. Entre las celebridades por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol están Kim Se-ron por chocar contra varios objetos en la carretera en Gangnam, Kwak Do-won por conducir con exceso de velocidad estando bebido, y Shin Hye-sung, arrestado en Seúl por violar la ley de tráfico vial y negarse a hacer una prueba de alcoholímetro. Por otro lado, las celebridades vetadas por uso de drogas son Don Spike, acusado de comprar metanfetamina por un valor de $35.000, Ha Jung-woo, multado con $23.000 por administrar ilegalmente Propofol en una clínica de cirugía plástica en Gangnam, y B.I., procesado por comprar marihuana y LSD a través de un conocido, usar dichas sustancias y ser condenado a 3 años de prisión suspendida y 4 años de libertad condicional, así como a realizar 80 horas de servicio comunitario y pagar una multa de $1.180. Los internautas han dicho que no es relevante, puesto que ninguno de estos artistas había salido en la KBS con anterioridad, y muchos comentaron que se debería aplicar lo mismo a otras celebridades y políticos del país. aespa es un grupo de segunda para SM. El grupo GOT The Beat, compuesta por 7 integrantes de 4 generaciones de ídolos de varios grupos,
formados en la SM Entertainment, regresará este 16 de enero con un nuevo single llamado Stamp on It. Sin embargo, la reacción de los fans no ha sido del todo positiva, puesto que, aunque el debut del grupo GOT no fue negativa a nivel internacional y nacional, los fanáticos no entienden cómo se ha priorizado impulsar este grupo con un solo single creado en enero de 2022 por encima de uno de los grupos femeninos de cuarta generación más fuertes como es aespa. Para muchos se debería hacer crecer a aespa, que es un grupo más joven y tiene más potencial, así como también que es el momento de que aespa solidifique su posición ahora, en lo que algunos ven que esta promoción podría ir en contra del cuarteto de chicas. Y es que estaba previsto que tras el mini álbum Girls lanzado en julio, el grupo tendría un nuevo comeback a finales de 2022, pero este regreso se canceló por razones que aún no han sido aclaradas por la agencia. ¿Y tú? ¿Cómo ves el regreso de GOT y la demora de aespa? Dímelo en los comentarios. JY Park tiene que detener su concierto inesperadamente. JY Park es un solista veterano y fundador de la agencia JYP Entertainment. Además, es conocido por ser muy organizado y buscar siempre la perfección en los artistas de la agencia y en sus propios conciertos. Recientemente, JY Park realizó varios conciertos de fin de año desde el 22 al 25 de diciembre y las actuaciones contaron con artistas muy importantes como Stray Kids, Sunmi, Day6 o G-Soul, entre otros. JY Park compartió recientemente un clip de dos intrusas que saltaron al escenario de manera, en teoría, inesperada, en el que se ve al cantante solo con los ojos cerrados en el escenario, escuchando los vítores de la multitud. La masa empezó a subir el tono de voz y a gritar cuando vio quiénes subieron al escenario. Y es que la primera persona que subió no era otra que su propia hija, a lo que el cantante se fue corriendo para abrazarla. Tras esto subió otra persona pequeña que resultó ser su otra hija. Tras fundirse en un abrazo con las dos pequeñas, las volvió a mandar al lateral y siguió el concierto. Las redes sociales se llenaron de mensajes tiernos hacia JY, que publicó en su cuenta de Instagram que este había sido la interrupción de concierto más preciosa que había tenido. Indignación con las supuestas edades del grupo Baby Monster. Este mes de enero está siendo bastante movido en cuanto a rumores. Y es que primero se anunció que el grupo iKON dejaría la agencia YG Entertainment y luego empezaron los rumores de que Blackpink también lo haría para unirse a The Black Label. Tras esto, la agencia YG confirmó el debut de un nuevo grupo de chicas llamado Baby Monster para principios de este 2023. Debido al gran número de grupos y artistas que se han ido de YG Entertainment este año, como por ejemplo Top, Taeyang, Bangyetam, entre otros, había una gran expectación por este nuevo grupo que se prometía desde la agencia que aportaría algo que la industria del K-pop nunca había visto antes. Tras lanzarse el teaser de este grupo formado por Ahyun, Rora, Chiquita, Asa, Prita, HR y Dain, las expectativas han ido creciendo puesto que se trata de un grupo muy diverso con una ídolo tailandesa, otra tailandés-mexicana y otra japonesa, en el que posiblemente sea el grupo con mayor diversidad cultural de la historia de la agencia. Sin embargo, los rumores de las edades de las chicas han hecho crecer la preocupación por su debut, puesto que la magne del grupo tiene 13 años y la mayor tiene tan solo 17. Esta fijación por las edades no es algo nuevo y ya ocurrió con anterioridad con el grupo New Jeans. Eso ha creado mucha preocupación entre los seguidores, que piensan que la agencia podría estar aprovechándose de la temprana edad de las chicas para crear cláusulas abusivas sin tener en cuenta a las cantantes. Y es que YG ya ha tenido varios escándalos de debut de ídolos demasiado jóvenes en los que el ex CEO, Yang Hyuk-suk, ha estado involucrado. Además, el ex CEO estuvo involucrado en el caso de Han So-hee, del que te dejo un enlace en la descripción, y fue acusado de apuestas ilegales, prostitución, evasión de impuesto y amenazas y calumnias a la ex ídolo. Finalmente, algunas personas piensan que hacer debutar un grupo tan joven hará que mucha gente no se sienta cómoda viéndolas y que no podrán disfrutar de la música y del grupo como se espera, algo que no esperan que cambie en un corto o medio plazo. Y terminamos el noticiero de hoy con la que posiblemente sea la noticia de estas navidades y una de las noticias del año, la relación entre IU y Lee Jong-suk. A finales de este año, la agencia Dispatch
reveló que la cantante IU y el actor Lee Jong-suk estaban en una relación amorosa en secreto desde hacía unos 4 meses. Y es que según las imágenes publicadas, los dos estuvieron pasando un tiempo juntos en Japón, en Nagoya, donde celebraron parte de sus vacaciones de invierno. Lee Jong-suk fue a la ciudad japonesa tras su reunión con los fans de manera secreta sin que lo supiera su manager, y reservando personalmente el hotel y un servicio de recogida al aeropuerto, y la cantante fue con su hermano menor. Ambos se conocían desde hace tiempo, por lo que no era de extrañar que se vieran en la ciudad. Con todo, los dos salieron de Japón desde lugares distintos, mientras que IU voló desde Nagoya y Jong-suk lo hizo desde Tokio. Tras esto, las agencias de ambos decidieron confirmar la relación a través de 2 comunicados. El actor Lee Jong-suk recientemente progresó en su relación con IU de una relación cercana de colega a una relación amorosa, y los dos continúan conociéndose seriamente. Lee Jong-suk y IU han sido colegas durante mucho tiempo y recientemente su relación se convirtió en amantes. La reacción del público no se ha hecho esperar, con comentarios que decían que los dos están hechos el uno para el otro o que IU es sabia, resistente y linda, y por eso ellos se llevan bien. Tras esto, Lee Jong-suk hizo una carta personal a sus fans. Hola, soy Lee Jong-suk. Me di cuenta de que no había dado las gracias a los fans en privado desde que gané el Gran Premio. Entonces, aunque tarde, pensé en dejarlo por escrito aquí, ya que no he escrito en mucho tiempo. Lo siento, terminé el año con una sorpresa. Y gracias por animarme en la ceremonia de entrega de premios para que pudiera mantener la cabeza en alto. Supongo que lo que quería compartir era que realmente los aprecio a todos. Siento que todavía no soy suficiente. Soy un introvertido carente sin importar cuánto envejezca. Pero continuáis apoyándome con amor y aliento sin fin, y estoy agradecido. Simplemente me puse más nervioso con cada palabra y olvidé la parte más importante. Así que, de nuevo, muchas gracias y lo siento. Del mismo modo, IU se dirigió a sus seguidores diciendo que: Hola, Waena. ¿No es hora de que todos duerman? Donde sea o como sea que hayan pasado el final de 2022, el último día del año, podría haber sido un poco molesto para ustedes por mi culpa. Estoy aquí para decir gracias y perdón a la Waena y también saludarlos a todos por el nuevo año. Aquellos de ustedes que vieron el artículo de hoy lo sabrán, pero estoy en una relación. Tuve mucho cuidado porque creo que la Waena se habría sorprendido mucho cuando siempre os preocupáis por mí y tenéis curiosidad para saber cómo soy, pero sí, esto fue lo que pasó. Estoy desarrollando buenos sentimientos por una persona que ha sido colega durante mucho tiempo y hemos estado confiando el uno del otro. Afortunadamente me ha estado apoyando durante mucho tiempo. Siempre me ha dicho que soy genial, que soy tan genial, es una persona confiable y simpática que me da ánimos sinceros. Como la Waena siempre es la que más ojos tiene sobre mí, seguro que habéis sentido que estos días estoy en muy buenas condiciones anímicas y pasándolo bien. Al mismo tiempo, una de las otras razones por las que me he sentido así es que recientemente me siento más orgullosa y apasionada por mi trabajo. Creo que también es porque tengo un buen amigo que ha estado cerca de mí durante mucho tiempo y ahora me felicita en un lugar más cercano. Además, añadió: ya que todos se han enterado, nos reuniremos en silencio para no preocupar a nuestros fans. Lamento la sorpresa, pero me siento aún más apenada y agradecida con nuestra Waena, que me estuvo preguntando por esto y felicitándome primero. Ni siquiera escribí una carta larga, pero ya es el año nuevo mientras he estado pensando en cada palabra para escribir durante tanto tiempo. Empecé a escribir esto en 2022 y ahora ya es 2023. ¡Feliz año nuevo! Ahora, el año pasado fue 2022 y estuve tan feliz de poder volver a encontrarnos después de mucho tiempo y vernos de cerca. Creo que nunca olvidaré estos momentos desgarradores. Muchas gracias por pasarlo bien conmigo durante el año pasado y ser mis amigos más cercanos. Tampoco voy a holgazanear este año. Haré mi mejor esfuerzo. Una vez más, feliz año nuevo. Waena. Duerme un poco y cuando os despertéis será el año nuevo. Buenas noches, os quiero. IU. El mismo medio el año pasado reveló que la cantante Hyomin de T-ara y la estrella de fútbol Hwang Ui-jo también estaban en una relación.
Y hasta aquí el noticiero de esta semana. Si os ha gustado le podéis dar al me gusta, compartirlo y ponerme vuestros comentarios, que esto ayuda mucho a crecer este humilde canal. Yo soy Berto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Annyeong!